Saludos, bienvenidos a la primera parte de la lección número 25 del curso de álgebra avanzada. En la lección anterior estábamos demostrando este teorema, que lo hemos llamado lema, porque usted verá que su importancia es usarlo como justificación en un paso de la demostración de otro teorema que viene luego, específicamente el siguiente teorema que vamos a ver ahora, después que terminemos esta demostración. Y ya estamos de hecho en la demostración en esta dirección de ese teorema, que fíjense que es una bicondicional, ¿verdad? Ya habíamos hecho la demostración en esta dirección, ahora vamos a hacer en esta dirección. Bueno, pues fíjense que en esa dirección nuestra hipótesis era que estos números f sub i y g sub i comparaban de esa manera, ¿verdad? Los f sub i eran menores o iguales que g sub i para i igual a 1, 2, 3, etcétera, hasta llegar a s. O sea, el f sub 1 es menor que el g sub 1, el f sub 2 es menor que o igual que el g sub 2, el f sub 3 es menor o igual que el g sub 3, etcétera, hasta llegar a que f sub s va a ser menor o igual que g sub s, ¿verdad? Bueno, y fíjense que esos números también, f sub i y g sub i, son los exponentes, los f, ¿verdad? Son los exponentes de los números primos que son factores en la factorización prima de este número llamado a. Y los g sub i son los exponentes, ¿verdad?, de esos mismos números primos en la factorización prima de este otro número llamado b. Y lo que quiero demostrar, claro, en esta dirección entonces es que este número a va a ser factor, va a ser divisor de este número b. Bueno, pues fíjense que si yo tengo que h sub i, defino ahora un nuevo número h sub i como la resta de esos dos números, específicamente del g sub i, que es el más grande, ¿verdad?, menos los f sub i correspondientes, que son los más pequeños. Y claro, restar un número mayor que otro va a dar mayor o igual que 0, porque aprendimos en el área elemental, y eso es para i igual a 1, 2, 3, etc. Y claro, eso quiere decir que h sub 1 es g sub 1 menos f sub 1, h sub 2 va a ser g sub 2 menos f sub 2, etc. Y desde ahí yo saco, de esa ecuación, yo saco que si resolvemos para g sub i, mírenlo, tendríamos que transponer este término allá y pasaría positivo f sub i más ese término que está allá, h sub i. Así que tenemos que g sub i va a ser esta suma de esos números, ¿verdad? Y eso va a dar mayor o igual que 0 también, ¿verdad? Por la misma razón, ¿verdad? Porque fíjense que nos queda acá que f sub i más h sub i va a ser igual a g sub i, y g sub i, por ser un número cardinal, tendrá que ser mayor o igual que 0. Así que esa suma de esos dos números para darnos g sub i va a ser mayor o igual que 0. Y eso para i igual a 1, 2, 3, etcétera, hasta llegar a s. Bueno, pues yo voy a definir ahora un nuevo número llamado q, ¿verdad? Y va a ser el número cuya factorización prima lo vamos a representar con los mismos primos que usamos para representar la factorización prima de a y b, pero elevados cada uno de esos primos a estos exponentes h sub lo que sea, ¿verdad? Donde recuerda que la h sub lo que sea es la resta de los exponentes de los números primos en la factorización de b menos los exponentes de los números primos en la factorización de a, ¿verdad? P sub 1, los mismos primos, P sub 1 elevado a la h sub 1 por P sub 2 elevado a la h sub 2, etcétera, hasta llegar a P sub s elevado a la h sub s. Y entonces yo digo que por la ley de multiplicación de las igualdades, si yo tengo esta igualdad que q es igual a esto, pues puedo multiplicar en ambos lados por la misma cantidad, que eso es lo que autoriza a mí a hacer la ley de multiplicación de las igualdades, y en particular voy a multiplicar por el número a, ¿ves?, por este número que tenemos aquí. Así que a por este número q va a ser lo mismo que a por el número q que está acá, ¿verdad? Sí, por la ley de multiplicación de las igualdades. Si multiplico un lado de una ecuación por algo, el otro lado también lo tengo que multiplicar por lo mismo, por lo cual multiplique el lado izquierdo. Y entonces, debido a la ley de sustitución, yo voy a coger en esta segunda expresión que tenemos en este lado derecho de esa igualdad, a lo que es el número a, sustituir el número a, ¿verdad? Sustituir el número a, que fíjense que es esto que está aquí. Así que al sustituirlo, en vez de a ponemos esto, ¿verdad? P sub 1 a la f sub 1 por P sub 2 a la f sub 2 por P sub 3 a la f sub 3 hasta llegar a multiplicar por P sub s, P sub s a la f sub s, multiplicado por lo que dice aquí, ¿verdad? Y entonces esta expresión que tenemos aquí, fíjense que yo podría aplicar primero la ley asociativa general de la multiplicación de números reales, eliminando esa agrupación que tenemos aquí, y cambiar el orden, ¿verdad? Poner los P sub 1 juntos, ¿verdad?, esos factores que tienen el primo P sub 1 como base, juntos, después poner los factores que tienen el P sub 2, el primo P sub 2 como base juntos, etc. Y entonces tendríamos P sub 1 a la f sub 1 por P sub 1 a h sub 1, pues, por una ley de exponentes, esa base P sub 1 elevado a la suma de los exponentes, ¿verdad?, f sub 1 más h sub 1. Y así mismo P sub 2 a la f sub 2 por P sub 2 a la h sub 2 será P sub 2, la base, elevada a la suma de esos exponentes, nuevamente por esa misma ley de exponentes. Y así, P sub 3 dará a la f sub 3 más h sub 3,
y hasta llegar a P sub S, que estará elevado a la F sub S más H sub S, ¿vale? Vamos a dejar aquí este 3. Bien, pero entonces fíjense que estos exponentes que nos han resultado finalmente para esos números primos, ¿verdad? En la factorización de ahora el número A por Q, esa suma de esos exponentes mide F sub lo que sea más H sub lo que sea da el G sub lo que sea, ¿verdad? Por ejemplo, F sub 1 más H sub 1 da el G sub 1, F sub 2 más H sub 2 da el G sub 2, así que sustituyendo esa suma de esos exponentes F y H por los valores correspondientes de llamados G, ¿verdad? Así que F sub 1 más H sub 1 es G sub 1, F sub 2 más H sub 2 es G sub 2, etc. Hasta llegar que F sub S más H sub S es G sub S. Y entonces nos fijamos que esto que hemos obtenido aquí es precisamente esto que está aquí. ¿Pero qué es eso? B, ¿verdad? Esto que está aquí es el número B. Así que tenemos que finalmente A por Q, por la ley transitiva de las igualdades, es B. Así que si A por Q es B, yo puedo decir que B es igual a A por Q por la ley simétrica de la igualdad. Así que tenemos aquí, por la ley transitiva y simétrica, tenemos que la B será igual a A por Q. ¿Pero qué quiere decir que la B es igual a el número A multiplicado por otro número Q? Donde fíjense que Q va a ser otro número, ¿verdad? Cardinal. Pues sencillamente que la B es un múltiplo de la A, o que la A, como dice aquí, es un factor o divide a la B. Y al llegar ahí, terminamos la demostración precisamente en esa dirección, que es lo que ahorita tenemos que demostrar. Que el número A es factor del número B. Y ahí tendríamos la demostración final completa de ese teorema. Bueno, vamos a ver el siguiente teorema, que precisamente es donde vamos a usar ese lema para justificar uno de los pasos en la demostración de este siguiente teorema que les voy a escribir aquí. Dice así. Si A y B y S son números naturales, y si las factorizaciones primas de A y B son las siguientes: A va a ser igual a, seguimos acá, esta misma factorización que tenía la A en este teorema, ¿ok? A va a ser igual a esto, P sub 1 elevado a la F sub 1, multiplicado por P sub 2 elevado a la F sub 2, multiplicado por P sub 3 elevado a la F sub 3, y así seguimos multiplicando hasta llegar al primo número S elevado al exponente número S, F sub S, ¿verdad? Y la B va a ser igual que esto, ¿verdad? Y la B va a ser P sub 1 elevado a la G sub 1, por P sub 2 elevado a la G sub 2, por P sub 3 elevado a la G sub 3, etcétera, hasta llegar al primo P sub S elevado a la F sub S. ¿Sí? Bien, pues si tenemos eso, esas son las factorizaciones primas de esos números A y B, claro, donde estos exponentes, donde los F sub I y los G sub I son números cardinales, todos ellos desde el 1 hasta llegar al último, que es el número S, el exponente número S, con, claro, igual a números naturales. Entonces, ocurre lo siguiente. Ocurren estas dos cosas. Primero, el máximo común divisor entre A y B va a ser este número, P sub 1 elevado a la H sub 1, por P sub 2 elevado a la H sub 2, por P sub 3 elevado a la H sub 3, hasta llegar a P sub S elevado a la H sub S, donde esos valores, perdón, no a la K sub 1, a la K sub 2, a la K sub 3 y a la K sub S. Vamos a llamar a los exponentes de los primos, no vamos a llamar H sino K, ¿verdad? Donde K sub I, ¿verdad?
va a ser el menor, el mínimo, entre estos exponentes f sub 1, f sub 2, f sub 3 hasta llegar a f sub s, o g sub 1, g sub 2, g sub 3 hasta llegar a g sub s. Aquí es g sub s, ¿ok? Donde es menor entre f sub 1, f sub 2, f sub 3 hasta llegar a f sub s, o entre g sub 1, g sub 2, g sub 3, etc. hasta llegar a g sub s, ¿ok? Y el mínimo común múltiplo entre esos dos números A y B van a ser estos números: p sub 1 elevado a la k sub 1 por p sub 2 elevado a la k sub 2 por p sub 3 elevado a la k sub 3, etc. hasta llegar a p sub s elevado a la k sub s. Pero ahora esos valores de esos exponentes k sub i va a ser ahora, en vez de ser el menor, es ser el máximo de entre los exponentes estos f sub 1, f sub 2, etc. o g sub 1, g sub 2, etc. ¿verdad? El máximo entre f sub 1, f sub 2, f sub 3, etc. hasta llegar a f sub s, o g sub 1, g sub 2, g sub 3, etc. hasta llegar a g sub s. Bien. Vamos a ver la demostración de ese teorema, pero antes de ver la demostración de ese teorema vamos a recordar algo. Fíjese, ¿qué nos está diciendo ese teorema? Pues fíjese, me está dando el algoritmo que nosotros usamos en el álgebra elemental para buscar el mínimo, el máximo común divisor entre dos números y el mínimo común múltiplo entre dos números. Recuerde que eran 4 pasos. Por ejemplo, para el caso de el máximo común divisor, que es este que tenemos aquí, usted primero factorizaba los números, la A y la B, ¿verdad? Factorizaba primamente de esa manera. Entonces escogía todos los factores que estaban en común, ¿verdad? Todos los factores que estaban en común, aparecían tanto para A como para B. Y no sé cuáles son los que están en común, pero los cogemos todos, ¿verdad? Donde, claro, si uno de ellos no está en común entre A y B, su exponente, recuerde, va a ser 0, como discutimos, ¿verdad? Anteriormente, antes de la demostración de este teorema, para indicar que, aunque aquí parece que las factorizaciones primas necesitan los mismos factores primos, no necesariamente es así, porque esos exponentes, al ser cardinales, algunos de ellos pueden ser 0, y por lo tanto, si son 0, ese primo elevado al exponente 0 no aparecería, de hecho, en la factorización de esos números, ¿verdad? Pues fíjense, los cogemos todos, ¿verdad? Donde, claro, algunos de esos factores exponentes pudieran ser 0, por lo tanto no aparecería ese factor en común a los dos. Y entonces tomaba los exponentes más pequeños a los cuales estaban elevados esos primos en las dos factorizaciones de los números A y B, ¿se acuerdan? Y en el caso del mínimo común múltiplo, hacíamos lo mismo. Primero factorizábamos primamente los números a los cuales estamos buscando ahora el mínimo común múltiplo. Escogíamos ahora no los primos que estaban en común, sino todos los primos que habían aparecido en esas factorizaciones, ¿verdad? Así que ahora, aparezcan o no, ¿verdad? Se van a escoger todos y entonces se elevaban a las potencias más altas a las cuales aparecían elevados esos factores primos en esas factorizaciones de los números A y B. Así que fíjense que eso que tenemos aquí no es otra cosa que la demostración de que esos algoritmos que utilizamos para buscar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor, ¿verdad?, de los números, está correcto. Lo que pasa es que ahora, en el álgebra avanzada, con la teoría de números, es que tenemos las herramientas para demostrar que ese algoritmo funcionaba. Bueno, voy a hacer la demostración del segundo. De este que está aquí. ¿Okay? De cómo buscar el mínimo común múltiplo. ¿Okay? El primero se lo dejamos como ejercicio y como parte de esta lección en sus apuntes. ¿Okay? Bueno, pues fíjense lo que tenemos que hacer. Fíjense, yo quiero demostrar que este número es el mínimo común múltiplo de los números A y B. Pues tenemos que ver que este número, P sub 1 a la K sub 1 por P sub 2 a la K sub 2, etc., hasta multiplicar a P sub S a la K sub S, donde esos exponentes K son el máximo entre estos exponentes, pues estos exponentes cumple con las dos condiciones del mínimo común múltiplo, ¿verdad? Tendremos que ver
que ese número P sub 1 elevado a la K sub 1, por P sub 2 elevado a la K sub 2, etcétera, hasta llegar a P sub S elevado a la K sub S, ¿verdad? Multiplicando todos esos números, donde, claro, tienen que cumplir. Vamos a tratar de no borrar este teorema, ¿verdad? Porque como vamos a usar en la justificación de uno de ellos, ¿verdad? De ese teorema que estamos probando, la justificación de uno de los pasos en esta demostración, que ese número cumple con las dos condiciones del mínimo común múltiplo. ¿Y cuáles eran esas dos condiciones? Primero, que estos dos números, A y B, son factores, dividen a este número. Primero, que A y B dividen a este número, a P sub 1, a la K sub 1 multiplicado por P sub 2 a la K sub 2, multiplicado por P sub 3 a la K sub 3, etc., hasta llegar a multiplicar por P sub S a la K sub S, ¿no? Que es supuestamente el mínimo común múltiplo entre ellos dos. Y segundo, que si A y B también son factores comunes de un número D, entonces este número, que supuestamente es el mínimo común múltiplo de esos números, va a ser factor también de ese número D. ¿Okay? Y seguimos acá abajo. Entonces, el número este, P sub 1 elevado a la K sub 1, multiplicado por P sub 2 elevado a la K sub 2, multiplicado por P sub 3 elevado a la K sub 3, y así seguimos multiplicando hasta llegar a P sub S elevado a la K sub S, va a ser divisor o divide a ese número D, que también es múltiplo común de A y B. ¿Okay? Tenemos que ver esas dos cosas. Bueno, para lo primero, ¿qué haremos? Mira, vamos a llamar primero n al mínimo común múltiplo supuesto de esos dos números, que recuerde que es este que está aquí. P sub 1 elevado a la K sub 1 por P sub 2 elevado a la K sub 2 por P sub 3 elevado a la K sub 3, etcétera, hasta llegar a P sub S elevado a la K sub S, ¿no? Ahora, note lo siguiente, donde K sub I va a ser, como dice aquí, el máximo entre estos números, ¿verdad que sí? El máximo entre esos números F sub 1, F sub 2, F sub 3, etcétera, y G sub 1, G sub 2, G sub 3, etcétera, hasta llegar al último, ¿verdad? Hasta llegar a F sub S y hasta llegar a G sub S, ¿verdad? Donde fíjense que esos F sub S, F sub I y G sub I son los exponentes de los factores primos en las factorizaciones de los números A y B. Donde K va a ser el máximo, seguimos acá. Donde K va a ser el máximo entre esos números F sub 1, F sub 2, F sub 3, etcétera, hasta llegar a F sub S, o G sub 1, G sub 2, G sub 3, etcétera, hasta llegar a G sub S. Bien. Bueno, pues entonces, fíjense lo siguiente. Como K es el máximo de estos números, cada uno de ellos no puede ser más grande que K sub 1. O sea, tendrá que ser menor o igual que K sub I, ¿verdad? Note que los F sub I y los G sub I, ambos, tendrán que ser menores o iguales que los K sub I para I igual a 1, 2, 3, etcétera, hasta llegar a S. Esto debido a lo que es K sub I. ¿Sí? Lo que es esos números K sub I. Fíjense que el máximo de esos números F y de esos números G. ¿Verdad? Cada uno de ellos no puede pasar del máximo, ¿verdad? Tiene que ser menor. Bueno, pues ¿qué dice estos? Que si usted tiene este teorema, el teorema justo y precisamente anterior, que le llamamos lema, entonces, por el
lema anterior, si los exponentes de los factores primos de un número son menores o iguales que los exponentes correspondientes de esos mismos números primos en la factorización prima de otro número, eso significa que este primer número va a ser factor de este segundo número. Eso es lo que dice este teorema. Eso ocurre si los exponentes comparan de esta manera en esas factorizaciones primas. Entonces el primer número, que es el que tiene los exponentes más pequeños, va a ser factor que el segundo número, ¿verdad? Pues mire, si estos números f sub i, que son los exponentes, mire, del número a, de los exponentes de los factores primos en la factorización prima del número a, son menores o iguales que k sub i, ¿qué quiere decir eso? Entonces que ese número a tiene que ser factor de este número que tiene, a la factorización prima, a sus primos elevados a este exponente. ¿Y cuál es ese número? El m, ¿ve? Ese número m tiene los primos esos, los mismos primos que dividen a, elevados a estos exponentes k, ¿verdad? Pues entonces el que tiene estos exponentes, que es a, tiene que ser factor ¿qué? De el que tiene estos exponentes para sus factores primos, que es m, ¿verdad? Entonces la a tiene que ser factor del número m. Y como también hemos dicho que los g son menores o iguales que k sub i, porque fíjense que k sub i es el más grande de ellos, ¿verdad? Cada uno de ellos no se puede pasar de k sub i. Pues entonces el número que tenga estos números como exponentes de los factores primos en su factorización, que es el número b, el que tiene esos números g como exponentes de los factores primos en su factorización prima, tendrá que ser, por este teorema, ¿ve? Ese número también tendrá que ser factor de el número que tenga a estos números como exponentes de sus factores primos en su factorización prima, que es el número m. Míralo aquí, ¿ve? El número m tiene esos números k como exponentes de sus números, de sus factores primos en la factorización prima de él. Así que la b también tendrá que ser factor de m. Pues mire, ahí está la demostración de la primera condición, ¿ves? Que la a y la b tienen que ser factores de ese número, que claro, ese número que dice que vamos a llamarlo ahora m, ¿verdad? Bien, ahora vamos a ver cómo demostramos que si a y b tienen a este otro número como múltiplo común, entonces este número que está aquí es factor de él, ¿verdad? Un factor de él, ¿okay? Bueno, si d, suponga ahora que d es un número natural con la a y la b siendo factores de ese número d, ¿okay? Factores o divisores de ese número d. ¿Dónde vamos a representar el número d con esta factorización prima, usando esos mismos números primos de los números a y b elevados a unos exponentes que vamos a llamar L sub i, P sub 1 a la L sub 1, P sub 2 a la L sub 2, P sub 3 a la L sub 3, etcétera, hasta llegar a P multiplicar por P sub S elevado a la L sub S. ¿Okay? Bueno, pues por el teorema anterior, fíjense ahora. Fíjense que ahora voy a usar el teorema anterior, el lema anterior, ¿verdad? En esta dirección, ¿verdad? Como la A y la B. Como la A y la B, los dos, ¿verdad? Míralo aquí. Son factores de D. Los exponentes de los factores primos en la factorización prima de este número y los exponentes de los factores primos, de los exponentes de los factores primos de la factorización prima de este otro número, ¿verdad? Tendrán que comparar del siguiente modo. Entonces, por el tema anterior, estos números, los exponentes de la A, que son los F, ¿verdad? F sub i, y los exponentes de los primos en la factorización prima de B, que son los G, tienen que ser menores que los exponentes correspondientes del múltiplo que es D, ¿verdad? Tienen que ser menores, ¿verdad? Si este número es factor de este, los exponentes de los factores primos de A en su factorización prima, míralo aquí, tienen que ser menores o iguales que los exponentes correspondientes de los factores primos en la factorización prima de B. Así que los F sub i, ¿verdad? Que son los exponentes de los factores primos en la factorización prima de A,
Y los C sub i, que son los exponentes de esos factores primos, la factorización prima de b, tienen que ser menores o iguales, más bien, menores o iguales, ¿verdad?, que los exponentes correspondientes aquí, ¿verdad?, que los L sub i s, para i igual a 1, 2, 3, etcétera, hasta llegar a S. ¿Okay? Bien, pero si eso ocurre, entonces fíjense en lo siguiente. Por la manera que cogimos a los K sub i s, entonces, por la definición, por la forma, ¿verdad?, en que se escogen estos números K sub i, yendo desde 1 hasta S, ¿verdad? ¿Y cómo es que se escoge ese número? Pues fíjense que esas K van a ser los máximos de estos números, ¿verdad? Así es que va a ser el más grande de todos ellos. Pero como todos ellos son menores que L sub i, el más grande de ellos también tendrá que ser menor o igual que L sub i. K sub i tiene que ser menor o igual que L sub i también, para i igual a 1, 2, 3, etcétera, hasta llegar a S también. Pero ¿qué significa entonces que, miren aquí, que estos números, que son exponentes de los factores primos en la factorización prima de cierto número, sean menores o iguales que estos números, que son los exponentes correspondientes a esos mismos primos en la factorización de otro número, ¿verdad? Pues eso implicará que el número que tiene como exponente a estos números, componentes de sus factores primos en la factorización prima de él, tendrá que ser factor del número que tenga estos números como exponentes de los factores primos en su factorización prima. Pero ¿cuál es el número que tiene estos números como exponentes de sus factores primos en su factorización prima? Veremos aquí. El número m. Ese supuesto, ¿verdad?, mínimo con un múltiplo. Entonces, por el lema anterior otra vez, ¿verdad?, entonces, por el lema anterior, nuevamente, repetimos que este número, el número que tenga a estos números como exponentes de sus factores primos en su factorización prima será factor, si los exponentes son, comparan de esta manera, el número que tiene a estos números como exponentes de sus factores primos en su factorización prima dividirá al número que tiene a estos números como exponentes de los factores primos en su factorización prima. Y repetimos, K sub i son los exponentes del número m. Pues m será factor del número que tiene a estos exponentes, a estos números L sub i, como exponentes de sus factores primos en su factorización prima. ¿Qué quiere? El número D, ¿sabes? El número D tiene esos exponentes L para los factores primos de ese número en su factorización prima. Así que m será factor de D. Y eso, fíjense que era lo segundo que teníamos que ver. Mírenlo aquí, que entonces el supuesto mínimo con múltiplo, que lo hemos llamado m, va a ser factor, o divide, al número D. Y ahí tendríamos la demostración de la segunda parte, más bien la segunda condición que teníamos que ver para asegurarnos que este número que tenemos aquí, donde esos K se seleccionan de esta manera, forman o constituyen el mínimo como múltiplo de esos dos números A y B. Bueno, pues con esta demostración